de eso quiero hablar esta mañana, de cuando nosotros tememos a Dios y lo seguimos. Y es la mejor manera de tener las bendiciones, siguiendo las bendiciones. Cuando Jesús estaba reclutando a sus discípulos, les decía: ven y síganme. Y esa palabra se repite mucho en la Biblia, se repite tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Sígueme, teme a Dios. Y siempre habla seguidamente de bendiciones. En el Salmo 128:1 son unos versículos vinculados que nos está hablando de la familia. Bienaventurado, dice en Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Aquí vemos las dos palabras, que teme y que anda en sus caminos. En el siguiente versículo, en el 128:2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, porque ese es una promesa que te da en Eclesiastés, que muy poca gente lo tiene. Muy poca gente tiene esa bendición de ser bendecido al comer el fruto de nuestras manos y disfrutar del dinero, de la prosperidad que Él nos da. Porque miren, hay mucha gente, la mayoría de la gente, en fin, toda la gente que no conoce a Dios, que no le teme, que no le sigue, no disfruta de los alimentos de sus manos, de su trabajo. Comen, porque comen, tienen que comer, pero no lo disfrutan, no le dan gracias a Dios, no reconocen de dónde proviene. Igualmente, Dios da la prosperidad, el deseo, la alegría de usar el dinero, de gastar el dinero, de que sea un medio para darnos felicidad. Porque hay mucha gente igual que tiene abundancia de dinero, pero no le aporta mayor felicidad. Puede ser momentánea nada más, pero al ratito le es igual. Le es igual tener 1, 2, 3 carros, en fin. Pero la persona que lleva un bocado a su boca, lo hace con tanto gusto, con tanta alegría, porque es el fruto de sus manos que son bendecidas por Dios, y que igualmente el dinero que gana con ese fruto de su trabajo lo disfruta. Por eso hemos oído tanto decir, y de verdad es muy cierto, que todo aquel dinero que no te costó, no lo disfrutas, no le tienes valor. Así las personas que lo ganan mal habido, así como les llega, se les va. Así como les llega, se les va,
y terminan en la pobreza. Y terminan sin disfrutarlo sin disfrutarlo y con un temor que le causa el haber ganado ese dinero de esa forma. Pero cuando es fruto de tu trabajo, cuando es fruto de tus manos, todo eso lo disfruta tu familia. En el siguiente versículo, en el 128:3 dice: tu mujer, fíjate la familia, cómo ve él a la familia. Tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de la casa. En aquellos tiempos, los más importantes árboles, los frutos más importantes eran la vid, que producía vino, y el olivo. Y de esos queremos hablar, de esos dos, de qué tan importantes eran y cómo en una familia que tiene temor y que sigue a Dios, es una familia en donde la mujer también hace equipo, hace su trabajo dentro del hogar y lleva la vid, lleva fruto de la vid al hogar. Ella será, dice, ella será una vid fructífera. Son como esos racimos de uvas que los espías, cuando entraron a reconocer la tierra prometida que les había dado Abraham, Isaac y Jacob, Dios, y que ahora le tocaba a Moisés entrar a ella, cuando regresaron los espías que fueron a reconocer por 40 días allá toda la tierra, efectivamente regresaron diciendo que era una tierra muy próspera, muy buena tierra, que lo que se sembraba se daba, que fluía leche y miel, para decir que es una tierra muy buena. Y tan buena era que ellos traían un sarmiento, una parte de las uvas, era tan grande que no lo podía una sola persona. Tenían que traerlo amarrado en un palo y en los hombros de 2 personas. Así era. Y así es la mujer. Así es la mujer que teme a Dios, que sigue a Jesús junto con toda su familia. Entonces, y los hijos serán como olivos alrededor de la mesa. La planta del olivo es una fruta muy venerada, es una fruta muy apreciada, porque tiene muchos propósitos, y entre ellos propósitos en el santuario, el fruto de la vid. Entonces, todos los que siguen y temen a Jesús van a tener una familia muy próspera, muy bendecida, y lo que concerniente a la vid, que son los hijos que están alrededor de la mesa, el único mueble que sale nombrado en la palabra de Dios. Es el único mueble que sale, porque es un lugar para
para él muy importante. Él, cuando se despidió de sus discípulos, lo hizo a través de una cena, sentados en la mesa, compartiendo los alimentos. Y dice que nuestro reencuentro con Él va a ser las bodas del Cordero. Y vamos a estar en una mesa con muchos manjares, ¿no? El aceite se usaba, el aceite de la vid, se usaba para ungir a los profetas, para ungir a los reyes, para llenar las lámparas que alumbraban los templos. También se usa para medicina. Y el mejor aceite lo usaban para iluminar el templo. Cuando ellos sacaban diferentes calidades de aceite para esos diferentes propósitos de los que les acabo de hablar, y fíjense cómo concuerda, porque todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Y ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo en el discipulado, cuando Jesucristo terminó ya en el aposento alto de hablar, de orar por los discípulos, de bendecirlos, de decirles tantas palabras tan hermosas, de mostrarles cómo se debe de comportar un siervo, en fin, fueron momentos muy hermosos. Y de ahí ellos salieron ya al encuentro con Judas, en donde iba a ser entregado, y llegó precisamente al huerto del Getsemaní. Ese huerto no era un huerto público, es un lugar privado. Es un huerto de olivos, y que frecuentemente iba ahí Jesús. Yo creo que se lo habían prestado, y ahí iba él a orar, y tanto iba que cuando fue Judas a buscarlo ya con los soldados para entregarlo, yo creo que primeramente fueron al aposento alto donde lo iba a dejar, y de ahí, al no encontrarlo, no lo dice la palabra, pero nos imaginamos que fue al Getsemaní, a este huerto, porque era frecuente que ahí fueran los discípulos con Jesús. Y curiosamente, todo tiene su significado en la palabra de Dios. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y ahí fue donde Jesús fue prensado como esa vid. Fue prensado la primera vez que prensan al fruto de la vid. Sale ese aceite que es usado, el primero es usado para traer luz al santuario, donde pueden ver con ojos santificados las cosas que hay ahí adentro. La segunda, después a esa prensa de aceite, era a través de piedras, le hacían cambios de piedras y lo preparaban para sacar un aceite más refinado, para obtener un aceite
aceite más hermoso, más puro, y era un aceite que servía como medicina. Y este es el aceite que venía significando cuando Jesucristo fue prensado, fue golpeado, fue azotado, y esta era la medicina que nos da a nosotros, porque como dice Isaías, por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Toda enfermedad es quitada por el sufrimiento de Jesucristo. Y la tercera etapa donde sacaban ese vino era ese aceite era extra puro, extra virgen. Lo prensaban y sacaban el último aceite para purificación, para lavado de nuestros pecados. Cuando Jesús fue completa, ya entregó su vida y recibió en él nuestros pecados, todos nuestros pecados, recibió todas nuestras enfermedades y las dejó clavadas en la cruz. Las dejó clavadas en la cruz y fue con cuando fue prensado de esa forma. Y fíjense cómo aquí podemos entender por qué se llamaba la prensa de aceite de ese lugar y por qué Jesucristo iba frecuentemente allí. Porque ahí en ese sufrimiento que estaba pasando Jesucristo, Él fue prensado, su cuerpo, su alma, a tal punto que él sudaba gotas de sangre. Y en el Salmo 128:4, como dice, como leímos, he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Que teme a Jehová. Dios está dando una imagen aquí, cómo será la familia en ese futuro, que la familia teme a Dios, que la familia teme a Dios y que sigue a Dios, como les digo. Una familia que ha pasado por una crisis es una familia mucho más fuerte que la que todavía no pasa por esas situaciones tan difíciles, en donde esa familia todavía no ha sido prensada por los problemas. Entonces, el temor a Dios no habla de un miedo, El temor a Dios es algo muy importante, muy reverencial, y lo podemos ver nosotros con nuestros padres, con nuestros hijos, cuando ellos tienen un respeto, nos respetan a los padres, no que nos tienen miedo, sino que nos respetan. Es una familia bendecida y sobre todo Cristo está en ese hogar.
Y todo por seguir a Jesús y tener ese temor a Dios. Tus hijos van a ser muy bendecidos. El temor a Dios, muchas cosas podemos entenderlas, no por lo que es, sino por lo que no es. Imagínate una familia donde los hijos, donde la esposa no le tienen temor a su esposo, al padre, al representante de Dios en ese hogar, en donde pues hablan de él de una forma despectiva, no lo respetan, no lo obedecen, no lo tienen como ejemplo, no consultan con él todos sus proyectos, inclusive lo tienen como un estorbo en el hogar. Esa es una familia que no teme a la cabeza de ese hogar. Y no es que le tenga, porque el tener temor también es igual de malo. El pensar que va llegando el padre de familia, la cabeza del hogar, que viene de trabajar y que en esos momentos pues llega regañando, le tienen temor, se esconden de él. Ahí lo ven por la ventana de la cocina que viene, y ya los niños se esconden, ahí viene el diablo, y a esconderse, ¿no? Eso es todo lo contrario. Pero los hijos, la familia que tiene temor de Dios, es una familia que le da su lugar, que le da el lugar a Dios y lo sigue porque lo respeta, porque le da ese valor que Dios se merece. Y en la familia, todos pasamos a la familia porque es lo que Dios quiere que tengamos en esta vida. Una familia bendecida, una familia que teme a Dios, una familia y que sigue a Dios. Porque también podrás decir tú, le teme a Dios, sí, le temen a Dios, lo reverencian, le tienen respeto, pero no lo siguen. Siguen, ¿qué es lo que siguen? Lo que ellos quieren. Ellos hacen lo que les da la gana, lo que mejor les parece. Ahí están haciendo un hoyo que merma mucho a la familia. Por eso es importante la familia que sigue a Dios, que cumple los mandatos de Dios, que busca a Dios y que va con Él de todo corazón y que le teme. En el Salmo 133 de la NBI dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Dice David: si tú, Señor, tomaras en cuenta todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿quién sería declarado inocente si los tomaras en cuenta? Pero nosotros sabemos ya que Dios nos ha limpiado de todo pecado, pasado, presente y futuro, y que ya no los toma en cuenta. Eso es para estar enamorado de Dios, estar enamorado de Jesús por lo que Él ha hecho. Y para ello ya nos queda un tiempo
pues relativamente muy corto para darnos cuenta. Muchos dicen, se ríen, se jactan, los que no tienen temor a Dios, los que no lo siguen, dicen, no es cierto, o sea, vive la vida, disfruta la vida, para eso es todo lo que nos da, no para que te abstengas de cosas que a Dios no le agradan, por supuesto. Pero va a llegar el momento, y dentro de muy corto tiempo, ya estamos en tiempos apocalípticos, ya en tiempos muy horribles, cumpliéndose ya las últimas profecías, y en donde nos vamos a dar cuenta que va a haber un grupo de personas muy grande, bastante grande, al que se le va a tomar en cuenta sus pecados. Miren, la Biblia habla más del infierno que del cielo, pero lo hace para que lo conozcamos, y que decíamos no ir ahí. Que digas tú, yo no quiero ir a ese lugar. No como el rico aquel que murió y estaba en el infierno, y que era un lugar de tortura, estaba sufriendo mucho, y le pedía a Abraham que el mendigo que estaba todos los días a la puerta de su palacio, de su hogar, donde hacía todos los días hacía festines, le decía, ve, dile a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos lo que es esto, que no vengan ellos aquí, y diles que sí es cierto lo que dijo, yo lo estoy sufriendo. Él les dijo, ya tuvieron los profetas, ya se les ha hablado mucho del infierno, y no quieren hacer caso, como tú tampoco quisiste. Y por más que se le parezca a alguien y vaya y les diga, no van a creer. Si ya no lo creyeron, pues ya no lo van a creer. Y por eso nos habla tanto de Él y nos dice, mira, qué hermoso es el Señor, que no nos toma en cuenta los pecados, no los toma en cuenta. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente ante ti? Nadie. Pero ahora nosotros, al contar esos pecados, aparece Jesucristo levantando la mano. Yo ya pagué por todos esos pecados en la cruz. Entonces, Dios, como dice la palabra, Dios nos ve como justos, nos ve justos a través de Jesucristo, como Jesús, porque justo quiere decir que nos ve sin pecado. Pues esa es una de las características, uno de los puntos muy importantes que decía David, que lo estaba profetizando, y que él estaba en mucho contacto con Dios. Entonces, meditar, si Dios hace un desglose detallado, ¿quién podría pasar la prueba? Por eso, a mucha gente que todavía no tiene bien entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz, que no simplemente fue un acto de barbarie donde matan a una persona,
no, sino que fue un sacrificio para salvación de todo el mundo, en donde una persona que no tiene pecado paga con su vida por una persona que sí tiene pecado. Entonces, cuando esas personas no lo tienen en claro, no lo entienden espiritualmente, no tienen la revelación de lo que sucedió, pues no lo siguen, ni tampoco le tienen temor, o si le tienen temor, le tienen miedo, más que temor de reverencial, de amor. Y si le preguntas qué pasaría con su vida si en este momento fuera cortada, pues tienen la duda de si irían al infierno o si irían al cielo. Por eso nosotros que ya tenemos, la seguridad de qué es lo que va a pasar cuando Jesucristo venga, nosotros nos vamos a ir con Él. No por lo que somos, no porque nos lo merezcamos, sino porque Cristo ha pagado con su vida, con su cuerpo, con su vida, con su sangre, todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Entonces, cuando hay perdón contigo, por eso, ¿qué mejor para temerle a Dios? O sea, agradarle a Dios, amarlo. Cuando Jesús fue tentado, cuando iba a iniciar su ministerio, y fue tentado por el diablo en el desierto, en Mateo 4:10 dice: entonces Jesús, porque el diablo en ese momento estaba tentándolo, y ciertamente les quiero decir que el rey de este mundo es el diablo. Es el diablo, aunque otra persona diga que es Jesús, no, es el diablo. Todavía él ya fue juzgado, pero todavía anda en libertad. Ya sabe dónde va a ir, a dónde va a pasar la eternidad, y lo que él quiere es llevarse la mayor cantidad posible de cristianos, de personas. Entonces le dijo a Jesucristo, lo llevó a un lugar muy alto, le mostró todos los reinos y le dijo: mira, ¿para qué le hacemos de tanto ya? Todo esto me pertenece. Todo esto me pertenece. Adórame y te lo doy. Y Jesús no le dijo: no es cierto, no te pertenece. No te pertenece, a mí me pertenece, porque ahora yo te lo voy a quitar. Y no fue así. Él lo reconoció. Por eso él le contestó en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es tomado de Deuteronomio 6:13, estaba escrito, y en Deuteronomio 6:13 dice: teme al Señor, porque adorarás. Es en hebreo también es temor al Señor. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre.
De ahí le contestó, de este versículo, le contestó a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso está bien decir: teme al Señor, y hacerlo por reverencia. Por eso él, en vez de decirle adorarás como te dijo, le dijo: teme al Señor. Y lo cambió por: al Señor tu Dios adorarás, que es sinónimo. Si tú temes a Dios, aquí lo podemos entender, tú lo adoras. Tú lo adoras. ¿Por qué? Por el amor que Él te da a ti. Entonces no es un temor de miedo, sino que es un temor de agradecimiento, un temor reverencial, un temor de amor, un temor de adoración, el que debemos de tener nosotros hacia Dios. Buscando en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las veces que viene el temor al Señor, siempre va acompañado de bendiciones. Es el que más bendiciones lleva como resultado del temor al Señor, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces estamos teniendo revelación de la palabra, ¿no? Entonces, y fíjate, qué curioso, en las predicaciones pocos hablan de seguir al Señor, de seguirlo. Y una de las características que podemos ver, una de las características de Caleb, que se habla poco de él y que fue una persona también, igual que Josué, muy importante. Caleb, que nunca envejeció. Caleb tenía 40 años cuando estaba con los espías y exploró junto con Josué y otros 10 más el lugar de la tierra prometida. Pero no pudieron entrar porque no confiaron en Dios, a pesar de todos los milagros que había hecho, de todo lo que con mano fuerte los había sacado de la esclavitud. No creyeron, tuvieron miedo, no lo vieron a él más grande que el problema. Y junto con ellos anduvo también 40 años en el desierto. Entonces, en Números 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, todos los que vieron mi gloria y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, el 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, 14:24, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, en seguirme, ¿no? Y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde él ya entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
sea, le dijo, él tiene un espíritu de seguimiento. Al decidir en ir en pos de mí, así como Josué. Entonces, no hablamos de temor ahora, sino de seguir. Y muchos ejemplos hay. Mis ovejas oyen mi voz y siguen, y me siguen. Otro dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Toma tu cruz y sigue. Otro dice, vende todo lo que tienes y sígueme. A los pescadores, cuando los reclutó, les dijo, síganme. Como ven, hay muchos versículos donde Dios nos pide que lo sigamos, que vayamos en pos de Él. Así como Caleb, que tenía un espíritu de seguimiento, que él inmediatamente dijo, cuando todos gritaban, no, allá están los gigantes, los hijos de Anak, que ellos nos ven como si fuéramos unos chapulines, unas langostas. Hasta eso lo inventaron, como si los estuvieran viendo así. Caleb le dijo luego, vamos, alístense, si Dios va con nosotros, es pan comido. Si Dios nos lo prometió, sigamos adelante, agarren sus armas y vámonos a entrar. Es una tierra ciertamente donde fluye leche y miel. Tenía ese espíritu de seguimiento. Por eso él dice, Números 32:11, por no haberme seguido, haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verán la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y repito, Josué y Caleb eran los únicos sobrevivientes que pasaron la tierra donde fluye leche y miel. No lo hizo ni Aarón ni Moisés tampoco. Josué 14:8. Nadie quería entrar en la tierra prometida. Yo, por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Josué 14:9. Así que ese día Moisés prometió, le estaba diciendo Josué 14:9, Caleb estaba diciendo a Josué. Así que en ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminé. Será, me dijo, la porción de tierra para ti y para tus descendientes, para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón, por seguirlo con todo su corazón. Esa fue la promesa que le hizo. Juan 21:20. Al volverse Pedro, y luego fíjense cómo Caleb le dijo a Josué, entrégame la tierra que solemnemente Moisés me entregó. Me dijo, esa tierra va a ser tuya. Y es la tierra donde
precisamente donde moraban los hijos, la familia de los gigantes. Y él tenía aquella 85 años. Tan fuerte soy como cuando entré la primera vez, que tenía 40 años. Y fue y lo derrotó. O sea, él permaneció joven durante toda esa edad, fuerte. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor, porque él siguió al Señor con todo su corazón. En Juan 21:20, al volverse Pedro, está hablando Juan, al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Así se hacía llamar, no porque Jesucristo le decía: mira, Juan, a ti es al que amo más que a todos. No, sino que él se proclamaba, él sentía el amor de Jesús y él se proclamaba: yo soy el discípulo que Jesús ama. Entonces, al ver, ya había hablado con Pedro, y Pedro lo está relatando cuando él se volteó y lo vio. Dice, él mismo, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús, lo está relatando Juan, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Las mesas en aquel tiempo, para poderlo entender, eran unas mesas pequeñas, no eran como las mesas de ahora que nos sentamos y está la comida a la altura de nuestra cara, de nuestra boca. No, sino que estaban abajo y ellos con la mano agarradas. Entonces era fácil que el que estuviera enseguida poderse recostar. Y Juan aquí, él se recostó sobre el pecho, sobre el corazón de Jesús. Y luego en el 21-22, no, en el 21-21, al verlo, Pedro le preguntó, al ver a Juan, Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿y este qué? Porque le había dicho momentos antes de cómo iba a morir Pedro. Cómo iba a morir Pedro, que iba a llegar un momento en su vejez en que lo iban a atar y de ahí de un cordón, y ahí lo iban a llevar a donde él no quisiera ir, y que iba a morir también como un mártir. Pedro fue colgado, pero él le dijo, fue crucificado, pero él le dijo: pero póngame al revés, dice: no soy digno de morir como murió nuestro Señor. Entonces lo quiso saber de Juan. Le caía mal Juan por estar diciendo que el Señor lo amaba tanto. ¿Y a este qué? Qué despectivo, ¿no? Juan, en 21-22 le dice: Jesús le dijo a Pedro: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Es una orden. Tú sígueme nomás. A ti, o sea, diciéndole: bueno, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Y eso nos lo dice a nosotros actualmente a cada momento. A cada momento. Grábense. Señor, y aquella persona que está hablando, que habla de la gente mucho, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme.
Y así nos puede decir a nosotros cuando tú te quieres meter en la vida de otras personas, que constantemente lo hacemos, pues Dios nos dice, ¿a ti qué? A mí me ha servido mucho eso para que Dios me recuerde, ¿a ti qué? Y sí es cierto, ¿a mí qué? Si la relación es entre tú y Dios. Entonces, cuando tú estás consciente del amor de Dios por ti, ya lo estás siguiendo. Ya lo estás siguiendo. Señor, te estoy siguiendo. Mira, si tú estás consciente de que Dios te ama, ya lo estás siguiendo. Porque es un fruto del amor que Dios tiene hacia ti. Él lo da por hecho de que tú lo vas a seguir por el amor. Y ya para terminar, Dios nos dice, no te fijes en los demás, en todo lo que ellos hagan. Tú solo sígueme. Tú solo sígueme. Y con eso quiero que se queden pensando, teniendo en mente como el temor y el amor van pegados. Lo que Dios quiere es que a Él lo sigamos, a Él. Hay tantos caminos, hay tantos miles y miles de dioses que la gente sigue. Es más, dentro del cristianismo, dentro de lo que es el cristianismo, está lleno de sectas que creen seguir a Jesucristo y que cantan muy bonito y que le cantan muy bonito, pero no están siguiendo a Jesucristo. Están siguiendo la mayoría de las veces al hombre, a alguien que dice que se le apareció un ángel y le dijo esto, y aquello otro, y ahora tienen una nueva Biblia, tienen un nuevo seguimiento, siguen a otra persona, pero al Dios de la Biblia, es al que no están siguiendo. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces creemos que vamos en el camino correcto. Y dice la palabra, muchos creen que van en el camino correcto, pero al final es camino de perdición.